Para mí es un honor estar con ustedes y poder platicar un poco acerca de lo que es envenenamiento por animales de ponzoña. Estamos haciendo algunas consideraciones. La verdad es que el resumen que nos considera el doctor Gustavo es prácticamente una realidad, ¿no? Los envenenamientos por animales de ponzoña hoy siguen siendo un problema de salud pública. A nivel mundial, haciendo un paréntesis de esto, en alacranismo, por ejemplo, en alacranismo se considera que el país que reporta más pacientes alacranados, válgase esa expresión, o con síntomas de picadura de alacrán, es México. Entonces es el país que más envenenamientos de esta índole tienen. Y entonces vamos a ver por qué, cuáles son los fenómenos que pudieran estar correlacionados. Cuando nosotros analizamos el contexto de envenenamiento por animales de ponzoña, nos basamos en un principio esencial, ¿no? México, la verdad es que tiene una biodiversidad de las más importantes, si no es que la más importante en América Latina, echándose ahí la competencia con Brasil. Nada más Brasil es complicada por la selva, pero en nuestro país existe una transición en cuanto a lo que es la geografía, la zona neotropical, que es más hacia el sureste de México, y la zona neoártica, que es la zona norte. Esto hace que los animales de ponzoña, como los alacranes, se distribuyan de manera muy centralizada hacia lo que es nuestro país. Es una de las características importantes. Bien, dentro de los objetivos me voy a ir rápido para poder alcanzar las metas de esta sesión. Los objetivos, la importancia de los centros toxicológicos y el trabajo en conjunto con unidades epidemiológicas. Así también establecer estrategias de prevención. Y por último, quiero agregar algunos detalles respecto a las características clínicas y estrategias terapéuticas. Eso también es muy importante porque muchas de las veces, el epidemiólogo es el que tiene la autoridad, ¿no? Los que están más enfocados en el contexto de salud pública, epidemiología, son los líderes y las autoridades. No sé, conozco algunos médicos que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en conjunto, e incluso han sido mis maestros en salud pública y en epidemiología, en la carrera de medicina, como el doctor Suárez allá en Chiapas. Yo soy de Chiapas, imagínense, allá la biodiversidad de animales de ponzoña son muchísimas. Entonces, yo creo que es uno de los aspectos relevantes, y muchas dudas estoy para resolverlas en el desarrollo de esta sesión. Dentro de lo que es la introducción, la palabra artrópodo significa pies articulados. Esto radica en la estructura que tienen estos animales, que tienen un exoesqueleto de quitina, que recuerden que es una estructura muy rígida, basado en polímeros de glucosa unidos con aminoácidos, ¿no? Y esto hace que tengan cierta peculiaridad, ciertas características. La mayoría de los artrópodos son benignos para los humanos, pero aquí vienen algunos problemas de salud, y nos vamos a ir a lo que es el alacranismo, que es uno de los importantes que vamos a mencionar el día de hoy. Y bueno, recuerden que los animales de ponzoña forman parte de un ecosistema y forman parte del equilibrio del mismo ecosistema. No podemos decir, vamos a exterminar a todos los animales de ponzoña. No se puede considerar eso. Y bueno, los síndromes de envenenamiento vamos a categorizarlo. Tengo ahí unos videos que son muy didácticos para no meternos tanto en lo que es el contexto clínico e irnos más a algunos aspectos muy puntuales para lo que es esta sesión en salud pública. ¿Qué es lo que no voy a considerar para la sesión? Todos aquellos animales artrópodos que son transmisores de algunos procesos infecciosos, ¿no? Y vemos acá encefalitis, fiebre maculosa de las montañas, anaplasmosis, babeliosis, entre otras, ¿no? La enfermedad de Lyme, por destacar algunas. Esas no las voy a considerar. Dentro de los antecedentes importantes, recuerden, en México existe una biodiversidad importantísima y extraordinaria en lo que es todo el continente americano. Y esto nos da una importancia muy peculiar para lo que es intoxicaciones y envenenamientos. En lo que quieran, ¿eh? En este caso estoy hablando de envenenamiento por animales de ponzoña, pero nos podemos ir a envenenamiento por plantas herbolarias y todo eso, infusiones, test, y ahí vamos a encontrar una estadística todavía más grande. Y el CENAPRESE, que es el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores,
menciona que alrededor de 350,000 intoxicaciones por animales venenosos al año. Y bueno, vemos acá cuáles son las unidades, las áreas más vulnerables. Y empezamos a ver acá comunidades rurales. Y es una realidad, ¿no? En nuestro país nos vamos a Guerrero, nos vamos a lo que es Michoacán, Jalisco. Estamos hablando aquí de los 3 estados que destacan más en lo que es envenenamiento por animales de ponzoña, del tipo artrópodos, específicamente por alacranes. Y bueno, creo que conocemos muy bien estas zonas y sus aspectos culturales. El subregistro existe a nivel nacional, creo que nos hace falta solidificar mucho estos detalles para lo que es una adecuada información en cuanto a los detalles epidemiológicos. También esto nos va a llevar a ciertas modificaciones en la percepción de lo que sería la casuística, específicamente hablando de todo género, y vamos a ver otros detalles importantes. Y bueno, y otra de las cosas importantes que vemos en los antecedentes es que las medidas de prevención a veces pudieran no ser las adecuadas. Bien, me toca presentar al Centro Toxicológico en el Hospital Juárez de México. Voy a tomar unos minutitos nada más para presentarlo y ver la importancia que tiene el Centro Toxicológico para lo que es el apoyo a las unidades epidemiológicas, a unidades médicas, primero, segundo nivel de atención. Bien, el Centro Toxicológico tiene las siguientes funciones, dentro de las que destacamos lo que sería la asistencia médica, es para población adultos, para población pediátricos. También vamos a ver información telefónica, vamos a estar dando asesorías los 365 días del año, 24 horas, sábado y domingo, todos los días del año, las 24 horas existe la posibilidad de que ustedes puedan hablar al centro toxicológico y tener esa posibilidad de darle una atención. Hoy ya empezamos a hablar un poco acerca de lo que es telemedicina y esta estrategia que nos ha acercado, ¿no? La pandemia creo que nos ha dado nuevas estrategias para la atención de pacientes incluso a distancia. La capacitación y docencia también, nosotros nos dedicamos a la formación de personal de recurso humano para lo que es la atención de intoxicaciones y envenenamientos, con casi ya 45 médicos toxicólogos que han sido egresados del Hospital Juárez de México en un tiempo promedio del 2010 al 2021. Entonces, vamos en ese punto, también tenemos cierto peso para lo que es la toxicología clínica a nivel nacional. Otro de los puntos importantes es de que permitimos la capacitación de médicos residentes, médicos generales y especialistas para aspectos puntuales en intoxicaciones y envenenamiento, con la finalidad de mejorar la atención de los pacientes intoxicados y los procesos de investigación, que también nosotros empezamos a dar ya ciertas referencias a nivel nacional del comportamiento, la casuística de intoxicaciones y envenenamientos. Y pareciera que estamos en la Ciudad de México, pero aún así la incidencia y la casuística es muy parecida. Quizá cambian algunas especies cuando nos vamos a envenenamientos por mordedura de ofidios, pudiera cambiar un poco hacia lo que es el sureste, el centro y el norte del país, pero al final de cuentas con un comportamiento de envenenamiento por viperios y elápidos. Bien, también nos encargamos de la asistencia de intoxicaciones y envenenamientos para lo que serían niños y adultos, y aquí vemos cómo ha cambiado la casuística. En el 2006 la maestra Escalante hizo un estudio de investigación del reporte de intoxicaciones y envenenamientos en un año en el Hospital Juárez de México. Y ese hospitalote del Hospital Juárez de México solo tiene el reporte de 27 pacientes en un año de intoxicaciones y envenenamiento. Una cifra que no era real. Encontró datos interesantes, muchos datos interesantes, pero para no hacerla larga esta observación, se empezó a ver un incremento significativo, ¿no? Y cuando venimos a ver, para el 2016 ya teníamos 593 pacientes asociados a intoxicaciones y envenenamientos, y de los cuales subió casi 800 para lo que es el 2018. Y vemos acá las principales causas de intoxicaciones y envenenamientos, y aquí empezamos a destacar ya aspectos interesantes como lo que es animales de ponzoña. Y aquí pudiéramos decir que la primera causa son fármacos y la segunda causa sería animales de ponzoña. Y aquí pudiéramos ver que otros tipos de intoxicaciones y envenenamientos
acumuladas o de sustancias muy inespecíficas, ¿no? Y bueno, entonces vemos que aún así en la metrópoli, en la gran metrópoli de nuestro país, la Ciudad de México, vemos muchas intoxicaciones o envenenamientos por animales de ponzoña. Y aquí vemos los mecanismos de exposición que también pudiéramos ver que los que están en colorcito azul oscuro empiezan a destacar lo que son accidentes. Y aquí empezamos a ver accidentes por picaduras o mordeduras de animales de ponzoña. Bien. También nos encargamos de dar asesorías, pero ¿cómo se ha comportado esto? También es muy interesante y empezamos a ver que dentro de las consultas telefónicas vemos que hay un pico para lo que es el 2011, entre el 2010 y el 2012 pudiéramos decir que hay un pico, pero después empieza a disminuir. Esto está asociado al fenómeno de las redes sociales. Hoy ya todo es por WhatsApp, quieren que les demos consulta por WhatsApp, incluso por Facebook, mandan a veces a correos lo que es la información del paciente, que eso nos ha dado un poquito más acerca de lo que son las asesorías telefónicas, bueno, las asesorías de los pacientes intoxicados a distancia. Bien, y vemos acá que a partir del 2012 empiezan las redes sociales a destacar. Del 2012 al 2016 empiezan a aumentar lo que serían las asesorías por redes sociales. Y que eso también sigue siendo un reto muy importante porque pudieran haber ahí sesgos o aspectos médico-legales que ahorita vamos a ver cómo hemos tratado de contener ese punto. Bien, y bueno, aquí, ¿cuánto en total? En un estudio que se hizo por Lante, su servidor, y ahora sí con la autora Lilia Pozas como protocolo de investigación, del 2007 al 2016, en 10 años, se observaron todas estas asesorías telefónicas, 3.500 para lo que es teléfono y redes sociales, empezaron a incrementar. Pudiéramos decir que aproximadamente 600 interconsultas por redes sociales para lo que son intoxicaciones y envenenamientos. Sigue siendo un reto esta situación. Y vemos acá en las llamadas telefónicas cómo se va destacando lo que la mayoría de las asesorías podríamos mencionar están asociadas con las llamadas de los médicos y el 22% con las llamadas de los familiares. Y es ahí donde pudiéramos nosotros llegar a cometer un error. Dentro de las que puedo yo mencionarles es de que los familiares pudieran ser muy demandantes. Aguas con estar dando ya en números telefónicos personales, porque esto nos puede generar algunos problemas que más de algún residente ha caído, ¿no? Con el afán de poder apoyar a los pacientes y dan su número telefónico y empiezan a comunicarse ahora sí por WhatsApp, terminan amenazados, ¿no? Por una mala atención o porque creen los pacientes que han recibido una mala atención y empiezan a ser acosados, algo que no debe existir. Lo que generalmente se hace es llamada telefónica al centro toxicológico, damos lo que sería el correo electrónico, ahí llega el resumen clínico, nosotros contestamos con una hoja de telemedicina para de evaluación del paciente y recomendaciones para la atención del paciente. Punto. Quedan como recomendaciones. Y algo muy interesante de este artículo que hizo la doctora Lilia Pozas, vean dónde están los animales de ponzoña. Aquí los tenemos, dentro de los más importantes. De lo que más nos llaman, perdón, para asesorías telefónicas son los animales de ponzoña. Y esto, pues, tiene que ser considerado como una de las cosas más destacadas de esta investigación. Y vemos que incluso hasta en otros países nos han llamado, de los reportados acá sería Ecuador, y después vienen otros estados, 78, ya es del interior de la República, de los que más nos llaman también es del Estado de México, más que de la Ciudad de México. Y bien, metiéndonos un poco a lo que es las estrategias de prevención, que es una de las cosas que voy a señalar también en esta sesión académica, ya que, pues, erradicar o eliminar a todos los animales de ponzoña no puede ser posible, son controladores de plagas. En procesos, bien que lo mencionaba el doctor Zárate, en los envenenamientos van a empezar a ser más, va a tener mayor incidencia aproximadamente en primavera y verano, en donde van a haber más insectos. En el momento en que hay más insectos,
pues bueno, por la fermentación de frutos o la putrefacción de algunos alimentos, empiezan ellos a reproducirse de manera extraordinaria. ¿Quién controla? ¿Quién controla esos insectos que también pueden ser dañinos? Pues bueno, alacranes, arañas, se van a encargar de controlar esa sobrepoblación que pudieran haber en algunos insectos. Y bueno, esto no lo podemos quitar. Es parte de lo que es un equilibrio en el ecosistema. Y bueno, lo único que podemos hacer es tratar de prevenir. Y en prevención hay muchas cosas que se pueden trabajar. Y aquí vemos los niveles de prevención. Los niveles de prevención pudiéramos definirlo como las medidas que tienen el objetivo de evitar la aparición del envenenamiento en este caso. 2, el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno también. Y 3, reconocimiento de las potenciales complicaciones y dar un tratamiento adecuado para minimizar o reducir el tiempo de recuperación o mejorar el pronóstico. Esos serían los niveles de prevención. Y aquí pues van a ver mucho, y ahorita voy a hablar un poco acerca de una red social en especial, que es la red toxicológica, que incluso es una aplicación. La red Tox es una aplicación en la que ustedes pueden encontrar la información de lo que son animales de ponzoña de nuestro país principalmente. Y es donde pudiéramos, nos da ahí la idea de qué características tienen los animales de ponzoña. Hablamos también de serpientes, arácnidos o alacranes. ¿Cuáles son las medidas que pudieran ustedes tomar de prevención y cuáles serían las estrategias terapéuticas? Vamos a ver algunos errores que son muy importantes, ¿no? Dentro de lo que es el nivel de prevención, recuerden que es el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las intoxicaciones. Algo que nosotros destacamos siempre en intoxicaciones y envenenamientos es de que mientras más pronto hagas un diagnóstico y des una intervención terapéutica antidotal, van a tener mejor resultado los pacientes, menos complicaciones. Hemos visto pacientes complicaciones tanto locales como sistémicas, incluso secuelas. Y recuerdo bien el caso de una niña de 12 años que tuvo una parálisis motora, tuvo una monoparesia de miembro pélvico, de extremidad pélvica del lado derecho. Arrastraba el pie y rotaba el pie. Tenía problemas para lo que es la fuerza del pie específicamente y alteraciones en la sensibilidad por un tratamiento inadecuado en lo que es este tipo de envenenamientos. Bien, destacan pues algunas normas oficiales para lo que es una atención adecuada y de calidad en los pacientes hospitalizados, los servicios de urgencia hospitalizados y de seguimiento por la consulta externa, ¿no? La norma oficial del expediente clínico para la vigilancia, prevención y control de intoxicaciones. Y bueno, la prevención, control de enfermedades, la aplicación de vacunas, toxinas y fagoterápicos. Estos son los más importantes, pero también existen algunas guías de práctica clínica. Y bueno, ya cuando tenemos una situación de envenenamiento, o llegó de manera tardía, tratar de minimizar esa complicación, minimizar esa secuela que pudiera tener estos pacientes. Y este es uno de los niveles importantes. Dentro de lo que son las estrategias basadas de la OMS, pues bueno, uno de los puntos importantes para tener un expediente clínico de calidad es apegarnos a normas oficiales mexicanas o guías de práctica clínica. En dado caso que no hubieran guías de práctica clínica para esa intoxicación o envenenamiento, basarnos en guías de práctica clínica internacionales. Y bueno, ustedes van a decir, pero bueno, afortunadamente tenemos o guías de práctica clínica o normas oficiales mexicanas. Pero eso no es cierto. Y bueno, en diciembre del año pasado, el 2020, tuvimos un caso de mordedura de cobra. Y la mordedura de cobra pues no es un animal propio de nuestra región. Es un animal exótico, un envenenamiento por serpiente exótica, y pues la tenían de mascota. Y el paciente a los 20 minutos estaba en paro respiratorio. Afortunadamente llega muy a tiempo y se da una atención adecuada de manera multidisciplinaria en lo que es en conjunto con los biólogos de la UNAM, lo que es el Instituto de Biotecnología y bueno, y otros compañeros de apoyo de lo que es la red toxicológica y ahí en el Centro de Información y Atención Toxicológica del Hospital Juárez de México. Ese paciente quedó con secuelas mínimas, quedó con una cicatriz pues no tan bonita, pero quedó muy funcional. Entonces recuerden, hay que basarnos en estas guías internacionales.
Hay que buscar estrategias incluyentes y universales, acciones viables y sustentables, y tratar de definir factores de riesgo. Y bueno, de estos vamos a buscar algunos factores importantes. Como los grupos etarios, los extremos de la vida siempre van a ser de gran riesgo. El medio ambiente, el clima, ya vimos que es estacional. Algunas intoxicaciones y envenenamientos son estacionales. Y no solo en animales de ponzoña, ¿eh? Pudiera yo mencionarles que los intentos suicidas por fármacos o algunas otras sustancias generalmente ocurren en diciembre. Quizá por ahí algún factor emocional que correlacione a estas fechas. Y bueno, lo que son el agente también va a destacar muy importante, porque de acuerdo a la especie vamos a pensar en el proceso fisiopatológico y las estrategias terapéuticas a considerar. Otra de las cosas importantes que ustedes deben de tener en cuenta es que, por ejemplo, la red toxicológica, ahorita les voy a mostrar el logotipo, se llama RedTox. Ahí en la RedTox ustedes pueden ver un mapa nacional de dónde se encuentran los favoterápicos, cuáles son las unidades que pudieran tener, o no que pudieran, que tienen los antídotos específicos. Y aquí empiezan a haber algunos retos en lo que es el contexto de la salud pública. Y algo que alguna ocasión le escuché al maestro Chávez Aro, que es el experto mundial en nuestro país de lo que es alacranismo, él menciona algo muy interesante. ¿En dónde deben de estar los favoterápicos? ¿Ustedes creen que deben de estar en el Hospital General de México, Hospital Juárez de México, Instituto Nacional de la Nutrición? ¿Dónde deben de estar? ¿Verdaderamente deben de estar ahí? Y algo muy interesante, ¿no? Porque, pues si los envenenamientos ocurren a nivel de comunidades, a nivel rural, pues bueno, donde deben de estar es en el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención. Evidentemente ya cuando se requiriera un apoyo avanzado, pues ya queda tercer nivel de atención. Hemos tenido retos terapéuticos críticos en algunos pacientes, fallas cardíacas asociadas a envenenamiento por picadura de alacrán, pacientes que tienen el antecedente de estar transportando productos, frutas y verduras de algunas regiones, como la que es la región Nayarita o la región de Jalisco, en donde se encuentran los alacranes más peligrosos, pueden llegar a una falla cardíaca en alguna unidad hospitalaria, en donde no van a tener el recurso para sacar adelante a este paciente por la complicación. Y es ahí donde el tercer nivel de atención sí le da el beneficio de atención a estos pacientes. Y bueno, esto también nos permite, fíjense, de repente llegan la característica del arácnido, a veces atrapan al animal íntegro, porque no vayan a llevar a una araña que ya le dieron el chanclazo, porque sin él, en ese caso ya no van a poder reconocer nada. Pero si reconocen a la araña, lo tienen a la araña, con una fotografía, podría la red toxicológica con el experto de biólogos, aracnólogos en específico, así, de manera automática, decir, ¿sabes qué? Esta es una araña peligrosa, es de estas características, es una Latrodectus sp, es una Lostoceles sp, o no es de importancia médica. Y ya con eso, ya vamos en avance. Y ya de acuerdo al reconocimiento del arácnido, nosotros ya nos preparamos para una atención adecuada. Y otro de los aspectos relevantes es contar con un botiquín toxicológico de acuerdo a tus retos clínicos en la unidad hospitalaria, primer, segundo nivel o tercer nivel de atención. Por ejemplo, ¿para qué voy a tener tanto alacramín en una región, por ejemplo, Baja California, ¿no? Allá en la región de Ensenada, ¿por qué voy a tener tanto alacramín? Y bueno, ¿dónde está la zona endémica más importante? Pues ya mencionaron, ¿no? Sería Jalisco, Michoacán, Guerrero, esas zonas son muy importantes. Y es ahí donde pues vamos a tener mayor incidencia. ¿Qué nos preocupa del sureste? Pues las serpientes. Y ahí destacan los vipéridos, pero también los celápidos. Y estar preparadas las unidades para la atención de estos pacientes, para dar una atención inicial adecuada, con una dosis adecuada en un paciente adecuado. Y bueno, no solo contar con los botiquines toxicológicos, sino también contar con favoterápicos originales. Y aquí es donde empieza a ver la piratería, dudosa procedencia, de dónde adquirieron este favoterápico. Esto lo hemos visto, este patrón lo hemos visto en atención principalmente en unidades privadas. De repente no sabemos dónde sale el favoterápico y pues al paciente le cobraron 20,000 pesos y le pusieron Aracmin Plus. Aparte no era el específico, pensando en una mordedura de
de araña violinista, ¿no? La Loxoceles. Y algo muy importante también la educación, e incluso incluirlos en unidades de adiestramiento médico, desde las universidades, en los internados y en residencias con enfoque para lo que es este tipo de envenenamientos. Les presento, pues, a la fagoterapia de vanguardia. La verdad es que no porque en algunas ocasiones me han invitado a dar sesiones académicas el Laboratorio Sinanes y el Instituto Bioclon, no signifique que no tenga yo que reconocer que esta terapia antiotal es de vanguardia. Está dentro de las 3 más importantes a nivel mundial. Muy poca Australia, quizá hay alguna empresa africana y esta, ¿no? No sé bien en específico, pero la verdad es que la fagoterapia es de vanguardia a nivel nacional. ¿Y por qué es de vanguardia? Y vamos a empezar a entender algunos detalles importantes. La fagoterapia hoy día está formada por los fragmentos FAB con 2 valencias, como ustedes pueden ver. Y aquí vamos a ver que las primeras generaciones venían muy contaminadas y aparte era el anticuerpo completo. Y venían estos anticuerpos del suero de caballo y traía proteínas séricas. Y esto hacía que fuera muy inmunogénico. Ahora sí, era el riesgo por el beneficio. Después viene ya un poquito más depurado los anticuerpos y después se fragmentan estos anticuerpos dejando la porción FAB, que es la fracción donde encuentra la porción variable o hipervariable también, y la desprenden de lo que es la FC, que es la fracción constante, también definido como fracción cristalizable. Y esto disminuye completamente la activación del sistema inflamatorio. Esto es debido a que recuerden que la porción FC es la que favorece la opsonización a nivel inmunológico, hablando de ese aspecto de la fagocitosis, pero también puede llegar a activar el complemento. Y es ahí donde pudiera llevar a algunas reacciones como la reacción de Artus o hipersensibilidad tipo 3, que es la enfermedad del suero. Ya la porción FAB2 es mucho más específica, más depurada, y la posibilidad de que te dé una respuesta de hipersensibilidad es muy baja. En varios años, de verdad que no he visto una reacción de hipersensibilidad. Hace poco, mi hermano tóxico, el doctor Gustavo López, allá en Michoacán, tuvo la experiencia de una reacción de hipersensibilidad. Y recuerden, todos los biológicos tienen la posibilidad de darnos hasta 3 tipos de reacciones. Reacción anafiláctica, anafilactoide y síndrome de liberación de citocinas, que son extremadamente raras, ¿no? Pero estos fagoterápicos son muy específicos. Uno de los grandes retos también es la verificación de un adecuado antídoto. Y es ahí donde nosotros como personal de salud pública tenemos que reconocer. También me toca a mí como especialista en toxicología clínica en tratar de reconocer por qué este paciente me dio una reacción grave. Es lo que pasó con el caso clínico de esta reacción de hipersensibilidad tipo anafilactoide que tuvo el doctor Gustavo López allá en Michoacán, y se tiene que verificar los lotes, la caducidad, hay que verificar los viales, mandamos fotos a los expertos porque a veces pareciera un producto genuino, pero no lo es. Tienen algunos detalles importantes, el envasado, la cantidad de polvo. Allá también en Michoacán se detectó unos lotes que venían rebajados, venían apenas con una cantidad muy pequeña de polvo, es decir, no estaban dando dosis adecuada. Esto todo puede ser modificado, manipulado, y el único que tiene riesgo es el paciente. Por eso existen los certificados de análisis, algo que tiene que hacer de trabajo las unidades de vigilancia epidemiológica en el aspecto de salud pública y la atención de estos pacientes en conjunto con los comités de farmacovigilancia es evaluar un certificado de análisis. ¿Y qué son estos? Son algunos ejemplos y se van a verificar ahora sí los lotes, la fecha de caducidad, los años de viabilidad, y esto nos ayuda a definir específicamente bien cuáles son productos robados o productos no genuinos, ¿no? Que productos marca Patito. Y este es un tip que también les quería yo dejar a partir del día de hoy. Si necesitan el apoyo de esto para, ahora sí,
Sígame para más consejos, ¿no? Como dicen hoy día las redes sociales. Y bueno, queda importante esto, tenemos la red toxicológica nuevamente, que es muy importante. Ven ustedes este logo que está aquí del lado izquierdo arriba, vemos que dice Retox, ustedes pueden bajar la app directamente, ahí para lo que es cualquier tipo de celular, pueden bajarlo. Obviamente de los más modernitos, no voy a agarrar de las ladrillos que habían en los años 90, ¿no? Esos ya no sirven. Y bueno, bajan esta aplicación y ahí ustedes pueden solicitar cualquier apoyo, ¿no? Otra de las cosas importantes que quería mencionarles es que a veces siempre hay mucha controversia. ¿Puedo usarlo en embarazada, doctor? Esta terapia antidotal, claro que sí lo puedes usar. Y como dice este artículo de Clínica Toxicology del 2013, dice, lo que es bueno para la madre es bueno para el feto, punto. Si tú administras la dosis correcta en la paciente, quizá duplicando la dosis, porque estamos atendiendo a una paciente de mayor riesgo, le va a ir bien al feto, le va a ir bien a la embarazada sin ningún problema. Aquí dentro de las recomendaciones también recuerden, no están solos, ¿eh? Hay gente que es muy experta en la red toxicológica, que se dedica a lo que son serpientes, hay otros que se dedican a lo que es arácnidos de tipo Latrodectus, también los oceles, algunos otros tipos de animales de ponzoña, como lo que serían erucismo, que es las orugas, las azotadoras, las famosísimas azotadoras, oruga peluche, o también avispas, abejas, todo eso, siempre va a existir una posibilidad de apoyo, incluso animales marinos, ¿eh? Bien. No aplicar remedios caseros, esta es otra de las cosas importantes, algo que debemos de empezar a transmitir, porque la responsabilidad de nosotros como personal encargado, la atención, la prevención, monitoreo, seguimiento, estadística de las picaduras y mordeduras de animales de ponzoña, es enseñar, educar y buscar estrategias para que la población empiece a estar muy en conciencia de este tipo de fenómenos, como utilizar remedios caseros. Miren, existen remedios locales tanto como sistémicos. Vamos a ver este artículo del 2006, si no mal recuerdo, de una médico del IMSS, creo que era médico pasante cuando hizo esta investigación. Me imagino que durante su año en lo que es su servicio social, si no mal recuerdo, nos da una listota del tratamiento alternativo solo en Guerrero, y he escuchado más. Sustancias que pueden ser ingeridas, y ustedes analicen cosas como que, pues bueno, diferentes tipos de tés, hasta Coca-Cola, y como no se quería quedar atrás, la otra empresa también sale la Pepsi-Cola, y por ahí sale también el Yoli, tomar petróleo, comerse el alacrán, en fin, mil cosas que ustedes están viendo acá. Y aquí vienen otros poquitos, ¿no? Hasta el Yoli salió por acá, miren, no me creían, pero está el refresco Yoli como un antídoto para dar tratamiento. Y no solo eso, miren, aquí también se aplican abono. En el sitio de la picadura del alacrán se aplican abono. Una de las cosas que más se ponen es el ajo. Y pues mucha gente dice que sí sirve, pero la verdad es que no está recomendado. Punto. Otras cosas que pudieran ingerirse, hasta colocarse hasta saliva embarazada, ¿no? Piensan que la saliva de la embarazada tiene más veneno, imagínense, Virgen Santísima. Vemos acá otras cosas que se pueden ingerir y aplicar, y como siempre salen los borrachos, pues ingerir alcohol, ¿no? Para que se controle el envenenamiento. Pero lo que más risa da es lo que las personas pueden llegar a utilizar para quitarse el envenenamiento. Por ejemplo, asolear a un niño, cachetadas, imagínense, control mental, no me enveneno, no me enveneno. La que más me gusta, sinceramente, es esta, la de relaciones sexuales. Bueno, no se crean, ¿eh? Pero bueno, ya me imagino, ¿no? Sálvame, chiquita, sálvame, ¿no? Esas cosas no se deben de hacer. En la práctica no debe ocurrir esto, ¿no? Otras cosas para otros tipos de intoxicaciones y envenenamientos, no usar torniquete, no succionar, no aplicar hielo, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que de acá estos convenios, estas sesiones académicas que a mí la importancia de estar aquí frente a ustedes, yo no les vengo a enseñar nada de salud pública, ustedes son expertos en lo que es el reconocimiento o el monitoreo de las enfermedades, el comportamiento de las enfermedades. Yo la verdad no les vengo a enseñar nada de eso, sino que, pues bueno, ¿en qué punto nosotros nos integramos? Y que de acá empiecen a salir cosas buenas, ¿no? Trabajar en equipo, en definitiva, es de mucha importancia. Y aquí está
la aplicación Retox, y por ahí van a ver un grupo de expertos en intoxicaciones y envenenamientos en todo el país, a nivel nacional, que nos pueden apoyar para lo que es la atención de estos pacientes. Y bueno, nos vamos a ir rápido a lo que son los aspectos clínicos, que esos, aquí ya algunos detalles interesantes que yo sé que van a ser algunas preguntitas. Y cuando una araña nos muerde, ¿qué pensamos que va a pasar, no? Híjole, ya con ese tráiler, digo, muérdeme, viuda negra, ¿no? Pero no. Esta es nuestra expectativa, pero la realidad puede ser otra, doctores? Entonces, la realidad es diferente, la expectativa, la realidad. Y aquí tenemos todo lo que es, ahora sí, la descripción, ahora sí, en clase, filos, familia, género, especie de los artrópodos. Y vemos acá un aspecto muy interesante que son los escorpiones. Vemos acá la Loxosceles, que es de la familia Sicaridae, del género Loxosceles, de la familia Pteridae, del género Latrodectus, y conocidas como, pues bueno, escorpiones, alacrán. México es el único que le dice alacrán, también en el Medio Oriente, que es una palabra en Medio Oriente, que alacrán significa el escorpión, así, literal. Y vemos que la Loxosceles, conocida como la violinista, o araña de rincón, y vemos por último la Latrodectus, que es la viuda negra, o la araña capulina. Tuve la oportunidad en el 2012 de trabajar con mi maestra Escalante, en conjunto con el doctor Gustavo López, para la realización de estas guías de práctica clínica para lo que es el diagnóstico y tratamiento de las mordeduras de arácnidos. Y bueno, ahí tuvimos que hacer, como todas las guías de práctica clínica, buscar artículos que nos dieran la referencia para establecer estrategias diagnósticas y terapéuticas adecuadas para el envenenamiento de estos arácnidos. Y hablando un poco de araña Latrodectus, el latrodectismo es un síndrome clínico caracterizado por una lesión cutáneo sistémica secundaria a la mordedura del Latrodectus. ¿Cuáles son las más importantes a nivel nacional? La más importante es la Mactans, la segunda es la Sperus, la Geometricus, y después aparece la Sperus, que esa es más ya hacia Norteamérica. En algunas nos han dado las referencias de que existen estos arácnidos. Bien. Y aquí tenemos algunas características importantes, como lo que es la Latrodectus macho y hembra, ¿no? Observen, es una diferencia significativa, ¿no? Como dicen allá en mi pueblo, ¿no? Grandotas aunque me peguen, y aquí está lo esencial, ¿no? Este es un macho adulto y esta es la hembra. Entonces, por lo menos tiene 30 veces menos el peso y el tamaño que la hembra, ¿no? Y ya saben, le dicen viuda negra porque pues esta especie lo único que hace es aprovecharse del pobre macho, ¿no? Como en muchas otras especies, y termina comiéndoselo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otras especies como la esteatoda. Aquí es donde vemos que hay algunas características. Por ejemplo, las patas intermedias son más cortas, tiene mucho parecido, pareciera una capulina, pero no lo es. Aún así, la esteatoda, que no da mucha reacción grave, pudiera darnos algunos síntomas de importancia médica mínimas, menores, ¿no? Pero esta no es venenosa en teoría. La geografía, como ustedes pueden ver, aquí a lo que es Norteamérica, tenemos la Latrodectus geométricos, la Bisopi, la Sperus y la Mactans, que es muy destacada a nivel nacional. Algo que ya mencionó, muy puntual el doctor Gustavo Zárate, es de que está relacionada a la temporalidad este tipo de envenenamientos. Y a partir de abril y mayo, hasta por ahí de noviembre, tenemos este tipo de envenenamientos por animales de ponzoña. Fisiopatológicamente está ligado a una neurotoxina que tiene dos receptores presinápticos, que es la neuroxina 1-alfa y la trofilina, que aumenta la neurotransmisión en la hendidura sináptica, lo que te llevará a las manifestaciones exageradas autonómicas, neuromusculares, cardiovasculares y respiratorias. La severidad de la enfermedad te puede llevar a complicaciones cuando los órganos críticos compromete el cardiorrespiratorio y neurológico, con cierta afectación a nivel renal y hepático. Autolimitado al final de cuentas, algo que se llama tormenta autonómica, descrito desde los años 80 para estos artrópodos. Bien, tenemos un caso clínico, obsérvenlo. Saca tu lengua. Saca la lengua.
Tranquilo, que se van a poner medicamentos. Bien. Pero con una terapia antidotal de este tipo, el paciente ya está controlado, mira el envenenamiento, y pues bueno, tiene un poquito de inyección conjuntival sin mayor repercusiones. Bien, este es un caso clínico, ¿no? Y sabemos hoy día que existen terapias alternativas para el soporte ABC, pero hoy nada rebasa la terapia antidotal, que es el Aragmin Plus, que es el antídoto específico. Bien, factores de riesgo, recordarlos, ¿no? Menores de 5 años, mayores de 60, eso me obligará incluso a tomar las medidas de una dosis mayor. Diabéticos, hipertensos, nefrópatas y embarazadas. Aquí hemos visto en el centro toxicológico complicaciones basadas en las patologías de base que tienen algunos pacientes. Por ejemplo, la hipertensión, a ellos les va mal, la presión arterial se les dispara extraordinariamente. Hemos tenido pacientes con edema agudo pulmonar por falla del ventrículo izquierdo, por una crisis hipertensiva de 220/140. Entonces, hay que estar muy atentos a esos antecedentes, ¿no? En el anacranismo pues es un cuadro de envenenamiento secundario a la picadura de escorpiones, ¿no? Especialmente en nuestro país destaca los centuroides, ese es el más importante, así como para Sudamérica es el Titius, el Hemiscorpius lecturus para lo que es Asia, entre otros alacranes que se van desarrollando en todo el mundo. En el alacranismo representa 20 principales problemas de morbilidad en México, y vemos acá los reportes y vemos también cuáles son los estados que pudieran tener mayor incidencia. ¿Cuáles son el alacrán más agresivo? Y se encuentra en los 5 primeros a nivel mundial. Ese se encuentra en Nayarit y es el Centuroides noxius. Las defunciones se describieron hasta el 2013. Posiblemente haya un subregistro en donde exista un ajuste que no se pueda llegar a saber si fue un envenenamiento o fue otra causa de la muerte. Y esto es lo que le mencionaba. En esta línea en oscuro que se encuentra justo a la mitad de nuestro país se divide la zona neoártica y la zona neotropical. Y es aquí, en esta región en específico, que se va a desarrollar este tipo de animales de ponzoña. Y representará entonces el 36% del territorio mexicano con altas probabilidades de que se encuentren alacranes. Algunas características importantes, vemos acá el Pacífico, que son las de mayor importancia, pero vamos a arrancar desde Sinaloa, la porción más del sur de Sinaloa, nos vamos hacia lo que es Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, nos vamos a Guanajuato, hacia lo que sería Aguascalientes, un poco Zacatecas, Durango, pero en Durango ya se lo acabaron porque hacen muchos llaveros, entonces por ahí ya pudieran haber menos incidencia y ya todo lo demás del país no hay tanta incidencia en alacranes venenosos. La reacción idiosincrasia puede variar mucho en una persona. Entonces aquí tendríamos que considerar esto de gran relevancia. Vemos las zonas rurales, cómo son las viviendas y por eso el riesgo de presentar un envenenamiento de esta índole es muy importante. ¿Y en qué momento se presenta más este envenenamiento? Pues a altas horas de la noche, donde el alacrán ya está buscando lugar donde dormir. Y obviamente en los periodos más cálidos empieza a haber más actividad. Se pierde la actividad cuando caen 18 o 20 grados, menos de eso, la actividad de los alacranes empieza a disminuir. Entonces en primavera, verano vamos a tener mayor posibilidad de tener este tipo de envenenamientos. Y destacamos algunos centuroides de acuerdo a algunas regiones, ¿no? Pero bueno, ya les dije, el más venenoso de los 3, yo creo que está entre los 3 más venenosos, en medición de la potencia del veneno que nos genera una tormenta autonómica, una tormenta de catecolaminas, está el Centuroides noxius Hoffman allá en Nayarit. Y ahí vienen todos los demás. Infamatus en el Estado de México y Guanajuato. De estos nos llega a algunos pacientes hacia lo que es el Hospital Juárez de México y más los que están pegados hacia las zonas conurbadas del lado norte y principalmente hacia el lado norte. El Suffusus, el Limpidus y el Elegans, ¿no? Y ahí tenemos las características. Dicen que, pues bueno, los güeritos son los más venenosos. Eso puede variar mucho, ¿eh? Yo la verdad es que he visto bajobis mexicanos, que son de los que se encuentran en la Ciudad de México, que son medio güeritos y no son tan venenosos. Y bueno,
creo que uno de los aspectos importantes es el de las características de reconocimiento del alacrán. Siempre déjenselo al experto, punto. Pero entre lo que más destacan es el tórax que pudiera estar triangular. Ese es uno de los más relevantes. Ahora, el aculeo que pudiera llegar a presentar, que es como que puede llegar a tener un doble pico, ¿no? Encontrado o muy redondeado también. El veneno se llama escorpamina, que se puede medir en sustancias de bajo, moderado y alto peso molecular. Generalmente hablamos que bloquea canales de sodio y potasio, y las más importantes son de mediano peso molecular, de una viscosidad intermedia y que un peso promedio de 30 a 35 kilodaltos. La vida media del veneno, 36 horas, después de que un paciente es picado por un alacrán, si de 4 horas, de 3 horas no ha presentado sintomatología, no la va a presentar. Sería muy raro. Hay casos anecdóticos allá en Guerrero en donde después de 6 horas pueden llegar a presentar manifestaciones. Y bueno, en este diagrama del New England del 2014, el artículo menciona los 3 órganos críticos. Manifestaciones adrenérgicas excesivas que te pueden llevar a síntomas como taquicardia y hipertensión, pero esto puede avanzar a una falla cardíaca, edema agudo pulmonar y a la muerte del paciente por disfunción orgánica múltiple. Actividad colinérgica excesiva también te va a dar el contrapeso, pero te puede llevar a alteraciones graves como arritmias cardíacas y las manifestaciones neuromusculares. Como este niño. Vamos a observar ahora este video. Un niño es de 4 años de edad, 5 años. Envenenado. Abre los ojos, hijo. ¿Ves borroso? ¿No ves bien? ¿Sí ves a tu mami? ¿Sí la ves? ¿Te falta el aire? ¿Sí? ¿No puedes respirar, hijo? Abre tus ojos, mi amor. Abre tus ojos, chiquito. Grandotes. Saca la lengua. La diaforesis, el nistagmus, náusea, vómito, hipersecreción, espasmo bronquial, falla respiratoria, taquicardia, hipertensión, todo eso se puede presentar en un paciente. Reconocimiento inadecuado, el tratamiento inadecuado, inoportuno, te puede llevar a complicaciones. Ya, chico, te vas a estar bien. Tranquilo. Esas son las características importantes. Y aquí vemos ya un paciente recuperado. ¿Estoy por acá? Hasta la mirada, ¿no? Ya se ve como que no está enfermo, sin ningún problema. Un poco de nistagmus y fasciculaciones linguales. Son de las características que pueden quedar residuales, pero acabamos de quitar un aspecto importante. No hay compromiso de órganos críticos, principalmente los cardiorrespiratorios. No es nada más de ministrar y ministrar fármacos o antídotos hasta que desaparezca el nistagmus. Esas manifestaciones pueden ser residuales, pero sí mejoró la taquicardia, el broncoespasmo, la broncorrea, la salivación, ya no hay compromiso cardiovascular, respiratorio, neurológico y todo eso. Los grados de envenenamiento se cataloga en grado 1, 2 y 3, de acuerdo a lo que se menciona en Instituto Celanes Biocom, pero en un ajuste para lo que es las guías de práctica clínica, se puede catalogar hasta un grado 4. Allá en los hindús tienen hasta un grado 5, pero bueno, al final de cuentas, el grado 4 implica soporte multisistémico, es decir, ya rebasó los criterios de gravedad y sigue en soporte multisistémico. Y factores de riesgo ya bien definidos también para el acranismo y algunos estudios que se van a estar dando de seguimientos, ¿no? Incluso estrategias de prevención. Y de acuerdo a las revisiones sistemáticas, que ya está bien sustentado, pues bueno, existe terapia coadyuvante que puede ayudarnos, como el uso de analgésicos, manejo del control de la presión arterial con prazosin, más que con un IECA o ARA2, es mejor el prazosin, el soporte cardiopulmonar y después la terapia de disfunción orgánica, es decir, la terapia de soporte multisistémica. Hizo falla renal, hay que dar soporte renal. Incluso se considera llevarlos a condiciones tan extraordinarias como balón intraórtico de contrapulsación en casos de choque cardiogénico, y esto se vio descrito en lo que sería en el Mesobutus tamulus, que es un alacrán hindú, pero aún así también tienen ciertos comportamientos neurotóxicos como nuestros centuroides. Y bueno, el antídoto, mientras más pronto mejor. Es tiempo dependiente, recuérdenlo. Y por último, este es el más sencillito, el oxocelismo.
Lo socialismo, pues bueno, es una manifestación, una manifestación clínica secundaria a la mordedura de lo que es este tipo de arácnido del género Loxosceles, y que, pues bueno, los retos siempre son los diagnósticos incorrectos, tratamientos inadecuados, no existen protocolos de tratamiento infalibles, las terapéuticas específicas son controversiales según algunos autores, pero los reportes que nosotros tenemos en serie de casos han sido favorables para la atención de estos pacientes. Y no se olviden que la terapia ABC va a ser el principio de todo esto. La sustancia, la necrotoxina, se llama esfingomelinasa D, que puede llegar a tener actividad de la activación de la necroptosis a nivel de lo que sería la epidermis en las células basales y generándome fenómenos vasculíticos locales. Esto puede alcanzar la circulación sistémica y a través, como su nombre lo dice, la esfingomelinasa D, de una lisis parcial de lo que es las membranas celulares, podría hacer expresión de fosfatidilcerina, y esta fosfatidilcerina lo que va a hacer es la activación del sistema de complemento, llevándolo al complejo de ataque a la membrana, generándome procesos como hemólisis, también lesión renal y también un efecto de toxicidad directa hacia lo que son las células tubulares en la nefrona. Y la coagulación intravascular diseminada tiene un proceso de activación por disfunción endotelial. La misma lesión de lo que genera la esfingomelinasa D a nivel de las membranas celulares te va a llevar a esta sobreexpresión de la fosfatidilcerina de superficie, activando las plaquetas y activando el sistema de coagulación. Y esto te lleva a CID, es decir, plaquetas bajas y tiempos de coagulación prolongados. El diagnóstico es complicado porque habría que reconocer al arácnido, que ese es el dato más importante. 3 características peculiares, de acuerdo al reconocimiento de arácnidos, de lo que le he aprendido a algunos aracnólogos, es el cuerpo piriforme de este arácnido, el cefalotórax. Y vemos acá el violín invertido, que no siempre se observa, y eso depende si tiene muda, si es joven el arácnido, en fin, qué tipo de especie es. Y vemos acá los 3 pares de ojo. Los 3 pares de ojo creo que es lo más importante y que destaca la familia Sicaridae. Un par frontal y 2 pares laterales. Ahí está. Y vemos acá que el reconocimiento será basado en los aspectos clínicos también, el alto índice de sospecha, placa livedoide y evolución hacia lo que sería una escara necrótica. El tiempo de evolución de 7 a 10 días, no es antes, ¿eh? Y aparte es una úlcera seca, no estén pensando en lesiones dérmicas secretoras o excretoras que pudieran ser loxocelismo. Y estar evaluando los órganos críticos. Si me genera CID, lesión renal aguda, pues me voy a enfocar, y hemólisis, pues bueno, vamos a enfocarnos por biometría hemática, química sanguínea, vamos a analizar lo que es examen general de orina, en fin, otros datos que nos acerquen al diagnóstico. Y bueno, las complicaciones aparecen a partir de entre el 2º al 7º día aproximadamente. Algunas complicaciones como la anemia hemolítica puede persistir hasta el día 12, no recuperándose el paciente hasta la semana 3 o 4 del proceso de anemia, sin apoyo obviamente de hemoderivados. El tamaño de la lesión no define la ponzoña, ojo, así que aquí se aplica el tamaño, no importa. Bien, y las complicaciones que se pueda relacionar, pues puede ser a la disfunción multiorgánica. Una de las herramientas que nosotros a veces nos basamos y que nosotros aportamos ahora sí al gremio médico para lo que es el reconocimiento del arácnido es este acrónimo de NOT reclusen, en donde esta mnemotecnia te define muchas cosas. La lesiones por loxosceles es lesión única, si son 2 o más ya no es. La ocurrencia, en qué momento ocurrió, la temporalidad de acuerdo en primavera-verano, el tiempo de abril a octubre generalmente. Ahora, ¿en dónde ocurrió? También es importante. No vayan a pensar, muchos pacientes me llegan, es que tuvo una molestia en el pie todo el día. Y cuando vienen a ver, tiene una celulitis y una fascitis necrotizante hasta lo que sería muslo, en cuestión de 24 a 48 horas. Y recuerden algo muy importante, la evolución del loxocelismo es muy lenta. Y la placa livedoide es otra característica. Si es una zona muy roja y extendida, incluso con eritema tubular, que es las zonas que va dejando las porciones venosas o linfáticas, zonas eritematosas, eso se llama eritema tubular. Esto no es tan específico, lo puede dar cualquier infección. No debe estar elevado, generalmente son úlceras que dicen que si un sentido gravitatorio va profundizándose
minuto a minuto, por decirlo así, aunque tarda una semana en generarme una escara necrótica que ustedes están viendo. De la primera a la segunda semana me va a quedar esta escara necrótica y es ahí donde podemos hacer ya el retiro de esta escara. No se prolonga más de 3 meses, me llegan de repente pacientes que piensan que es loxocelismo y es una insuficiencia venosa. 2 años con loxocelismo, no señor, no es loxocelismo, ¿no? Esta es una úlcera varicosa. Generalmente no es más allá de 10 centímetros, no se ulcera antes del 7º día, no se esfacela, no excreta, no secreta, no se dematiza. Entonces, todo esto me acerca al diagnóstico. Esta es una herramienta, no es infalible, pero me da un valor predictivo negativo para lo que es la enfermedad. Y vemos acá el fenómeno de hemólisis. Como no tengo una opción de definir la sustancia, entonces me acerco al diagnóstico, ¿no? Como reconozco una hemólisis, anemia hemolítica, descenso de la hemoglobina sin causa aparente y hemoglobinuria, otra característica importante. También podemos encontrar un CUMS directo positivo, ANCA, hoy sabemos anticuerpos ANCA positivo. Tenemos estos detalles importantes. La aptoglobina, que es una proteína que sintetiza el hígado, que me ayuda a proteger al sistema en general, se acopla a la hemoglobina y evita la lesión renal, se encuentra disminuida por obvias situaciones. En frotis, esquistocitos, que son fragmentos de eritrocitos, o quinocitos, que son eritrocitos estrellados, te pueden dar el acercamiento para que sospeches tú que el paciente está en fenómeno de hemólisis. Y esto es una regla, el loxocelismo va a tener características de hemólisis. Siempre hago la analogía con un síndrome de HELLP. El HELLP debe tener hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Aquí también debe tener hemólisis, pero aquí va lesión renal aguda y también tenemos CID. 3 características importantes que de manera indirecta la podemos reconocer. El antídoto, aquí está, vemos el antídoto, ya tenemos Reclusmil. El antiveneno podría frenar todo el proceso fisiopatológico, en definitiva. Y por último, recuerden, siempre pongo esta imagen para que ustedes diferencien una placa libedoide. La placa libedoide o imagen en bandera es característico del loxocelismo. Vemos acá azul en el centro, blanco y rojo, igual a la bandera francesa. Decía una residente de Paraguay, bandera paraguaya, pues bueno, también si ustedes quieren considerarlo, ¿no? Eso se llama placa libedoide o imagen en bandera. Aquí tenemos una línea que lo que les decía, el eritema tubular, pero vean esto, lesiones múltiples, esfaceladas, secretora, excretora, muy extendida, que sigue un trayecto venoso de necrosis, esto, y en una evolución de 48 horas con 46,000 leucos, por favor, esto es fascitis necrotizante. Este tiene mortalidad del más del 85% y esta tiene mortalidad del 3.6% en loxocelismo sistémico, y esto es por Loxoceles laeta, que no hay en nuestro país, solo hay en Sudamérica. Pero la mordedura de araña más peligrosa, recuérdenlo, son estas. Ojo con estas mordeduras, araños y arañas, ¿no? Y pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes y poder transmitir un poco de lo que hacemos en toxicología clínica respecto al diagnóstico y tratamiento y el manejo conjunto con pues, aspectos muy puntuales en salud pública, con unidades de vigilancia epidemiológica y el seguimiento que se da de algunas situaciones muy en específica de envenenamientos o incluso de terapia antidotal, que puede llegar a ser un reto. Aquí les dejo el correo electrónico y vemos también pues llamadas directas y pues gracias por su atención.